Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, les saluda el profesor Mendoza. Esta semana nos toca hacer el desarrollo histórico del Tahuantinsuyo. Recuerden que en las semanas anteriores ya hemos trabajado el desarrollo de los mitos de cómo terminó surgiendo el Imperio Incaico. Hemos hablado de la organización económica, hemos hablado de la organización social y lo que nos corresponde ahora es trabajar el desarrollo histórico de los incas. Comencemos entonces con la primera separata. Miren ustedes, cuando hablamos del Tahuantinsuyo, que ya hemos estado trabajando el tema, recuerden que el Tahuantinsuyo, la palabra Tahua es una palabra quechua, ¿ya? Que significa cuatro. Y la palabra suyo hace referencia a las regiones, ¿ya? Tahuantinsuyo puede ser entendido de manera general como las cuatro regiones, ¿ya? Los cuatro territorios. Pero una pregunta de examen de admisión, disculpen, una pregunta de simulacro de examen de admisión de San Marcos se terminó planteando que la palabra Tahuantinsuyo hacía referencia a la unión de las cuatro regiones del Sol. Por eso utilizamos ese término en nuestra definición. Ahora, ¿qué es el Tahuantinsuyo? ¿Cómo puede ser definido precisamente el Tahuantinsuyo? Pues bueno, eso va a depender de los diferentes autores que han terminado intentando periodificar o periodizar la historia del antiguo Perú. John Rowe, que terminaba dividiendo a las culturas como Chavín, Moche, Wari, Tiahuanaco, Chimú, etcétera, las dividió, no te olvides, en dos grandes etapas, en horizonte e intermedios. Horizonte se le llamaba a aquella etapa en donde un estilo de cerámica se difundía a muchas regiones a la vez. Hubieron tres grandes horizontes: el temprano, encabezado por Chavín; el medio, donde Wari y Tiahuanaco fueron las principales culturas; y el horizonte tardío, que es la época del dominio de los incas, no solo por su expansión territorial, sino sobre todo por la difusión de su estilo de cerámica como los queros y los aríbalos, que todavía lo vamos a terminar trabajando la próxima semana, con detalle. También está el ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Que a este periodo lo termina llamando de dos maneras y hasta de tres maneras diferentes. Primero, él llama a este periodo como el tercer estado panandino. ¿De dónde saca él esta propuesta? Bueno, él, así como Rowe habla de la difusión del estilo cerámico, lo que él va a terminar mencionando es que hubieron sociedades o pueblos que terminaron logrando tener un gran sistema de gobierno que logró manejar costa, sierra y parte de la selva alta, la montaña, la rupa rupa. Precisamente el primero de ellos son los Chavín, con un estado teocrático gracias al conocimiento de la astronomía. Luego vienen los Wari con su gran fuerza militar. Y el tercero vienen a ser los Incas. Precisamente, el mismo Lumbreras menciona que estos pueblos también se les debe llamar como la tercera síntesis cultural. ¿Por qué? Porque ellos van a terminar tomando lo mejor del desarrollo de los pueblos anteriores. En ese sentido, por ejemplo, recuerden que Chavín toma lo mejor del formativo inferior, Wari toma lo mejor del intermedio temprano, con culturas como Moche, Nazca o Huarpa, y los incas van a tomar lo mejor del desarrollo de la cultura Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas, de los pueblos del intermedio tardío. Entonces, esa acumulación de conocimientos, sin destruirlos, se le conoce como síntesis culturales y los incas son los terceros. Por otro lado, también se le llama como el segundo imperio panandino. Para que un pueblo sea llamado imperio, así como lo fueron los Wari, deben tener una gran expansión territorial, principalmente gracias a sus fuerzas militares. Pero además de eso debe tener un sistema de gobierno organizado, con una capital y con una serie de ciudades administrativas. Wari es la base de la organización del sistema de gobierno que van a terminar teniendo posteriormente los incas, pero mejorado. Los incas van a tener una capital que es el Cusco, como lo veremos luego, una gran cantidad de yactas o ciudades, como fueron las cabeceras de región de los Wari, y una red de caminos bastante extensa, que es la red vial o el Capañán, para poder organizar todos los territorios, provincias y cobro de impuestos en las regiones. Solamente hay dos grandes imperios parandinos. Chavín no, porque no tiene fuerza militar. Wari y los incas. Profe, ¿no hubo ningún otro imperio? Claro, Chimú, que es un pueblo que va a rivalizar con los incas, pero los Chimú son un imperio costeño. En cambio, los incas van a ser panandinos porque tienen, no te olvides, costa, sierra y selva alta. Además, a ver, estamos poniendo otro concepto. Dice, este Tahuantinsuyo, o la época del dominio de los incas, tiene un largo desarrollo, como iremos viendo en esta clase. Precisamente el desarrollo de los incas comienza, como ya lo hemos visto, cuando los tiahuanaquenses terminan llegando al Cusco y van a terminar
compartiendo el territorio con otros pueblos. Esto nace en la época del Intermedio Tardío, es decir, cuando estaban los chimú, los chinchas, los chancas, los huancas, los chachapoyas, los ishma. Los incas eran un pueblo más, ya dentro de lo que hoy llamamos el territorio peruano, ya, y luego van a comenzar a entrar en un proceso de gran expansión. Ese proceso de gran expansión es el Tahuantinsuyo o el imperio de los incas. Y eso solamente se va a terminar desarrollando por un lapso menor a un siglo, entre el siglo XV y XVI, hasta que en 1532 llegan los españoles y acaban con este dominio, que ya veremos luego qué características tuvo. Por otro lado, ¿cómo se puede terminar estudiando este desarrollo de la época de los incas? Bueno, lo primero que se está planteando acá es que la forma inicial en la que esta era estudiada era a través de las crónicas. Profe, ¿qué era una crónica? Cuando los españoles llegan, ahí tienen una gran ventaja. Los incas todavía existían, a pesar de que había existido la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que también veremos en un par de semanas. Recuerden que la organización incaica existía, el Capañán existía, sus ciudades existían, los nobles existían, debilitados pero existían. Y todo esto ellos lo observan y lo escriben. Esas escrituras, esos libros que ellos van a hacer se les conoce con el nombre de crónicas. Hay diferentes tipos de crónicas, pero esa fue la primera gran forma de poder entrar a conocer el imperio de los incas. La ventaja, la escritura precisamente que los españoles están trayendo para que nosotros podamos utilizar y conocer precisamente ese desarrollo o el desarrollo de este pueblo en base a esto. Pero en la actualidad, la principal fuente, la principal forma de poder entender qué pasaba en esa época era a través de es a través de las excavaciones arqueológicas. Es decir, terminar encontrando restos de su desarrollo, de cómo los incas terminaron siendo un pueblo pequeño, al principio llamado con el nombre de cultura Quilque, o cómo se habla de la batalla de Yaguarpampa, que en un momento veremos es ahora muy estudiado a través de las fuentes arqueológicas. La siguiente diapositiva ya hace referencia al territorio incaico. Bueno, estos son datos básicos, ¿eh? Vamos a ir tomando en cuenta datos que te van a servir. Yo sé que muchos de ustedes van a terminar manteniendo grabadas estas imágenes, estas diapositivas, y lo van a utilizar luego cuando vayas a prepararte ya para la universidad. No descarten, ¿eh? Todo esto ayuda. Mira tú, ya mira tú. A ver, vamos con un dato especial. Cuando hablamos de los incas o el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo se ubica en la zona centro-occidental de Sudamérica y fue sin duda el imperio de mayores dimensiones que se terminó generando durante este periodo. Sin duda, ya sin duda. Primer dato, ahí está en la diapositiva, abarcó 6 países actuales. ¿Cuáles fueron esos 6 países actuales? De norte a sur, ahí está, mira, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. ¿Ya? Ahí está su ubicación en América del Sur y la posición de los 4 suyos. Lo primero que quiero que veas, lo primero que quiero que veas es que no abarcó la totalidad de ninguno de estos países, abarcó parte de cada uno de ellos. ¿Por qué le pongo en la diapositiva Perú con mayúscula? Lo que pasa es que, si te das cuenta, en el Perú están los 4 suyos, ¿ya? Es el territorio de mayor importancia, ahí está la capital, que es la ciudad del Cusco, así que es la zona de mayor importancia, no es por una cuestión nacionalista. Segundo, los límites. Así como el Perú viene teniendo límites con 5 países, en la actualidad como son Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, en esa época no podemos hablar de fronteras con otros países, pero cuando hablamos de límite es hasta dónde llegó sus dominios. El imperio incaico, mientras iba creciendo, sus límites también iban aumentando. Pero en el momento que logra su máxima expansión, el imperio de los incas llega por el norte hasta Colombia, ya en el río Ancasmayo, donde se encuentra un pueblo que veremos luego que es el pueblo de los Pastos. Por la zona del este, ya por la zona del este, los incas van a terminar llegando hasta la selva alta, pero no la selva baja. La selva baja, por lo tanto la selva amazónica termina siendo su límite, es el territorio por donde no se expande. Profe, ¿por qué no? Lo vimos hace la clase anterior. Yo les ponía, y espero recuerden, que cuando los incas se expanden lo que están buscando son 2 cosas, tierras cultivables y mano de obra de la población. Precisamente el territorio de la selva baja no es una buena región para la agricultura. Profe, ¿por qué? Si tiene una gran cantidad de vegetación. Sí, lo que pasa es que si bien tiene mucha vegetación, no es una buena tierra de cultivo. Si yo quiero cultivar en un lugar como ese, imaginemos lo siguiente, tú tienes árboles gigantescos, árboles de 20, 30 metros de alto. Ahora, si yo quiero cultivar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que talar los árboles, tengo que cortarlos. Pero hazte la siguiente pregunta. Si un árbol tiene 20 metros de alto,
de qué tamaño serán sus raíces, de qué profundidad en el suelo, de qué expansión también. Entonces lo siguiente que yo tendría que hacer era remover la tierra y quemar las raíces. Con eso yo voy a terminar dañando el ecosistema, voy a dañar el suelo. Y esa tierra quemada, con una técnica que se llama rosa o quemar, tiene un inconveniente. El inconveniente es que la tierra pierde productividad. Entonces, al perder productividad, esa tierra ya no era buena. Lo segundo, los incas buscan mano de obra de los pueblos. Y los pueblos de la costa y la sierra terminan siendo pueblos sedentarios, se quedan en un solo territorio. Los de la selva baja no, terminan siendo seminómadas. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente: los incas se expandían, llegaban a la selva baja, terminaban enfrentando y venciendo estos pueblos. Pero como ellos no estaban establecidos en un solo territorio, en cualquier momento se iban a ir. O sea, yo los vencía, los conquistaba y luego de eso se me iban. 3 meses, 2 meses después se iban. ¿Dónde los encuentras? Si la selva amazónica es súper extensa. Entonces, no era algo que los incas buscaban. ¿Tenían conocimiento de la selva baja? Por supuesto. ¿Tenían contacto con ellos? Claro que sí. Había un gran intercambio comercial, pero lo que no había ya era un dominio del territorio. Ahora, en la zona sur, la frontera termina siendo el río Maule, ubicado en la zona de Chile. ¿Ya? Dicen los cronistas, ¿ya?, de que un inca llamado Tupac Yupanqui puede haber llegado hasta el sur del territorio de América del Sur, puede haber llegado hasta la Tierra del Fuego, pero no es algo que se pueda decir con certeza. Se le atribuye esto al inca Tupac Yupanqui o al inca conquistador. Pero hasta el río Maule en Chile es que se quedan los territorios. Profe, ¿y por qué no pudieron avanzar más? Bueno, lo que pasa es que, insisto, ¿qué cosa es lo que buscan? Mano de obra de la población y tierras cultivables. De ahí hacia el sur las tierras eran muy muy áridas y la población, un pueblo llamado los araucanos, terminaban siendo demasiado rebeldes. Se rebelaron muchas veces contra los incas y los incas prefirieron ya no seguir peleando por ellos porque sus tierras no eran buenas y generan demasiados problemas. En la zona occidental la frontera termina siendo el Océano Pacífico, pero tomen en cuenta que el mar no siempre fue frontera, porque Tupac Yupanqui también va a conquistar algunas islas, como Galápagos en Ecuador, o al parecer también las islas de Polinesia y Melanesia en Oceanía. Así que no es que el mar no haya sido parte de las conquistas o los territorios que los incas pueden haber manejado. Ahora, el otro dato importante, mira, pregunta de examen de admisión de la UNI. Ya, de la UNI. La UNI terminó preguntando cuáles terminaban siendo los suyos. Y ahí están precisamente en la diapositiva. Mira tú. Tomando como referencia el centro donde se unen los 4 suyos, estas zonas de diferentes colores, la capital o el centro es el Cusco. Hacia el norte, hacia la zona noroccidental de morado, tienes al Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo ya es el territorio número 1 de mayor cantidad de población, ¿ya?, dentro del imperio incaico. Segundo, es el lugar donde están las tierras más fértiles, ¿ya?, y donde se tiene la mejor pesca. Es una zona económicamente muy atractiva. En la zona este, ¿ya?, en la zona de la selva alta, eso que está de color medio rosado, medio melón, termina siendo el Antisuyo, ¿ya?, la zona de la montaña o la selva alta, la Rupa Rupa. En el sur de amarillo está el Collasuyo. El Collasuyo es el territorio de mayor extensión, pero no de tanta población. Es un territorio para la ganadería, para el pastoreo, es una región bastante importante. ¿Ya? La lana se saca de ahí. Y el suyo más pequeñito termina siendo el Contisuyo, que está ahí de rosado, aunque un poco tapado precisamente con el recuadro. Pero esos son los 4 suyos, no te olvides. Hacia el norte el Chinchaysuyo, hacia el este el Antisuyo, hacia el sur el Collasuyo y al oeste el Contisuyo. No te olvides, por favor. Pregunta de examen de admisión de la UNI. A ver, vamos a seguir. Le decía hace un rato que los incas se van a terminar sustentando en el desarrollo que fue el imperio Huari. Y hubo una capital, y para los incas la capital será el Cusco. Hubo una serie de ciudades. Los Huari construyeron 50 ciudades en su época. Eso fue una revolución. Se le llama una revolución urbana porque se hicieron muchas ciudades. Los incas van a tener 300 ciudades. Es una monstruosidad, pero se hace en base a lo que los Huari hicieron. ¿Cómo lograban los incas tener el control de tantas provincias? Entre la capital y las provincias existía
una inmensa red de caminos llamado con el nombre del Capañán o Caminos del Inca. En realidad eran dos grandes vías de camino, una en toda la costa y el otro en toda la sierra, algo así como la carretera panamericana. Y además entre ellas había una serie de conexiones, y no solamente era en tierra, sino también por mar para el transporte de productos, mercancías, parte de los funcionarios del gobierno, ¿ya? El envío de tropas, el envío de tributos. Era un sistema súper eficiente para poder manejar, ¿ya? La población y el territorio. Mira, profe, una pregunta. ¿Qué pasa, ya, qué pasaría si es que en la zona de Ecuador, por ejemplo, en la actual Quito, que se llama Tumebamba, se produce una rebelión de pueblos contra el gobierno incaico? Ah, fácil. Ya lo que hacía el Inca era terminar enviando tropas de refuerzo hacia allá. Profe, ¿y cómo iban? Bueno, iban por tierra, ¿ya? Profe, ¿y cómo iban por tierra? Por el Capañán. Iban del Cusco y se iban hacia el norte. Profe, ¿y cuánto se demoraba? Mira, la distancia es bastante larga, ¿ya? Pero el Capañán ayudaba, ¿ya? Por los caminos que se venían teniendo. Entonces, tú podías trasladar población muy rápidamente, pero había alguien que se movía más rápidamente por el Capañán, y esos personajes terminaban siendo los chasquis. Y a los chasquis los hemos visto antes, cuando hablamos de los Hatunrunas. Ellos eran los mensajeros, los que corrían de un punto a otro llevando información. Pero es una pregunta, ¿y un chasqui dónde estaba? Ah, recuerden, el chasqui estaba en el camino, esperando que alguien venga para dar la información y él seguir avanzando, pero no estaba ahí en el camino, tirado en la pista, no. Dentro del Capañán habían espacios conocidos con el nombre de tambos, ¿ya? Por si acaso, ¿eh? No es que el tambo es el lugar donde vas a comprar tu pizza personal, donde vas a comprar gaseosas, no. El tambo de la época terminaba siendo una posada, ¿ya? ¿Qué significa eso, profe? Significa que era un lugar donde la gente iba a pasar la noche. Profesor, ¿y por qué iban a pasar la noche ahí? Recuerda, el camino de un lugar a otro es bastante grande. No existe una distancia entre un tambo y otro dentro del Capañán. No hay una distancia física, a eso es lo que me refiero. No podemos medir en metros o en kilómetros. La distancia es en horas. Tú tenías que, después de 12 horas de caminata, encontrar un tambo. El tambo era el lugar donde la gente llegaba, dormía, descansaba y al día siguiente seguía con su viaje. El viaje comenzaba por lo general a las 6 de la mañana, y a las 6 de la tarde, antes del anochecer, tú tenías que encontrar un tambo para descansar, comer y demás, ¿ya? Así estaba el sistema. Pero también ese tambo, repito, que era no un almacén, ¿ya? No era un almacén, era una zona de refugio, era como un hotel para que la gente vaya a dormir y luego seguir caminando. Recuerden que era el lugar donde estaban los chasquis esperando la información para poder ir de un lugar a otro. Tú podías enviar tropas de Cusco a Ecuador, ¿ya? Y ellos lo podían hacer el viaje seguramente en 2 semanas de caminata, pero un chasqui o el sistema de chasquis lograba que de Quito a Cusco la gente se pueda enterar en 2 o 3 días toda la información de lo que estaba sucediendo, porque los chasquis corrían y corrían rápidamente de un lugar a otro. Por otro lado, también recuerdo otra cosa, pregunta examen de admisión de San Marcos. Mira, estás en tercera y secundaria, pues estamos hablando de pregunta examen de admisión, estamos en un sistema preuniversitario. Le estoy poniendo acá los pueblos extremos. Profe, ¿qué significa? ¿Hacían algún deporte de aventura? No. El pueblo extremo significa de que estaban en las zonas más hacia el norte o más hacia el sur, en los extremos cardinales del imperio. Hacia el norte estaba el pueblo de los Pastos en la zona de Colombia, cerca del río Ancasmayo. Este era un pueblo bastante pobre. Dice un mito, ¿ya? O dice una leyenda más que un mito, de que cuando se les conquista por parte del Inca Huayna Capa le dice, ya, ¿y este pueblo qué tiene para poder cobrarles como impuestos? Y la respuesta de sus oficiales, riéndose y burlándose, fue: estos pueblos son tan pobres que solo tienen piojos, ¿ya? Entonces Huayna Capa le dijo: bueno, vamos a cobrarle impuestos en piojos. Y la gente tenía que pagar en piojos literalmente. Profe, ¿cómo así? La gente se sacaba los piojos, los terminaba matando y tenía que decirle al Inca: aquí están los 15 piojos que te corresponden como ofrenda. Porque así eso Huayna Capa, no porque los piojos valieran, sino de que era una forma, uno, de terminar civilizándolos, limpiándolos, aseándolos, pero además de eso, de que la gente se vaya acostumbrando a tener que pagar tributos al gobierno, porque antes no lo hacía. Así como están los Pastos hacia el norte, hacia el sur, la frontera sur, los pueblos más extremos al sur terminan siendo los Diaguitas, Huarpes y Cuyos, ¿ya? Ellos se van a terminar encontrando en el sur entre Argentina y Chile, y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Sigamos porque el avance es extenso. Lo que tenemos que ver ahora es el desarrollo histórico, y esto ya más o menos te lo comentaba en la primera semana donde hablábamos de los mitos, pero vamos a retomarlo. No te olvides que los incas son tehuanaquenses que han llegado al Cusco, y cuando llegan al Cusco no se olviden que el Cusco ya estaba habitado. Los dos mitos decían lo mismo. Cuando llegan los incas al Cusco, este está habitado por una serie de pueblos, y ahí están los nombres: los Poques, los Guayas, los Alcabizas, los Aguaceras, los Andamarcas, los Ayamarcas y varios otros pueblos más.
Cuando los incas llegan, son rechazados por algunos pueblos, como los ayamarcas, que eran el pueblo más poderoso de la región ante la era de los incas, y que veían a los incas como una amenaza. Pero por otro lado, habían pueblos que veían a los incas como un buen amigo, porque habían mostrado fuerza militar para poder entrar a la ciudad. Entonces los incas van a ser queridos y odiados, ¿ya? Van a hacer alianzas y enfrentamientos durante este periodo llamado el periodo curacal. ¿Por qué se le llama así? ¿Ya? Se le llama así porque cada uno de estos pueblos son ayllus, y los ayllus tienen su líder llamado curaca. Entonces, cada uno de estos, incluidos los incas, tienen su propio curaca. Los pueblos, yo siempre menciono en la época del periodo curacal, están juntos, viven en la misma región del Cusco, juntos pero no revueltos, cada uno de ellos tiene sus propios gobernantes. Y en el caso de los incas, quien destaca termina siendo, ¿ya? La dinastía de los Urin. A ver, una de las cosas que a nosotros nos han enseñado mal, ya mal desde el colegio, eso incluye a muchos de los padres que están escuchando el video, es que gobernaba un inca, moría y luego entraba su hijo a gobernar. Era como muere el rey, entra el príncipe, y eso no es así, es el primer dato equivocado. El segundo dato equivocado, ¿ya? Es que habían dos dinastías, los Urin y los Anan. ¿Por eso me está diciendo que eso no existe? No, eso sí existe. Lo que a nosotros nos han dicho mal es que primero gobernaron los sacerdotes Urin y luego gobernaron los militares Anan. ¿Pero eso no fue así? No. Lo que siempre sucedió es que Urin y Anan, sacerdotes y militares, compartieron el poder. Lo que pasa es que en la primera etapa, como en esta etapa que es el periodo curacal, quien tiene más poder, destacan en el liderazgo, son los Urin, el grupo religioso. O sea, podemos decir de que es un gobierno teocrático durante esta época que compartían dominio con otros pueblos. Ahora, ¿quiénes fueron los gobernantes de la época? Mira, aquí están los primeros gobernantes de los incas, no de todo el Cusco, de los incas. Está Manco, Cápac, Sinchirro, Cayoque, Yupanqui, Maita, Cápac, Capa, Yupanqui. Una de las cosas que yo quiero que veas es que ninguno de ellos tiene como nombre la palabra inca, ninguno. ¿Ya? Ninguno. Lo que vas a terminar encontrando son algunas palabras en común. Por ejemplo, ¿qué encuentras en común? Ya, mira bien. Mira, está Manco, Cápac, está Maita, Cápac, está Cápac, Yupanqui, Cápac. La palabra Cápac significa señor, señor gobernante, gobernante de un pueblo, ¿ya? Pero ninguno se llama Inca. La otra palabra que vas a ver ahí, que se repite dos veces, es Yupanqui. Yupanqui, y eso ya te había mencionado, Yupanqui es el apellido de la familia real, ¿ya? El apellido de la familia de los reyes incas, ¿ya? Todavía no tienen el título de inca. ¿Cuándo cambia la situación? Lo que pasa es que hay una segunda etapa que lo vemos a continuación, llamado como la época de la Confederación Cusqueña. La Confederación Cusqueña, ¿ya? Está ligado a un evento particular. Los chancas, ahí le estoy poniendo un mapa donde se ve lo siguiente. Los chancas, ¿de dónde eran? Eran de Apurímac, específicamente de la provincia de Andahuaylas. Ahí comenzó este pueblo. Este pueblo ya comenzó a extenderse territorialmente hacia la zona de Apurímac, luego hacia la zona de Huancavelica y luego hacia la zona de Ayacucho. Es más, seguían expandiéndose y salió con los huancas de la zona de Junín. Y estos dos pueblos, encabezados por los chancas, lo que querían era seguir creciendo y convertirse en un imperio. Y querían, o habían puesto precisamente, fijado su objetivo en tomar el control del Cusco. El Cusco con sus tierras fértiles eran los que ellos deseaban. Así que, ¿qué es lo que pasó? A partir de esa amenaza de los chancas, los diferentes pueblos cusqueños, como dice ahí, van a terminar uniéndose. Se van a aliar. Y se van a aliar ya bajo el mando de los incas. Ellos decidieron que el pueblo inca sea el que encabece la pelea contra los chancas. Ahora, si va a haber una pelea, ¿quién debería dirigir la pelea? Te pregunto, ¿los sacerdotes o los militares? Pero ante eso, era más lógico que quien termina gobernando sean los militares. O sea, yo voy a terminar peleando pues, con armas, ¿no? No voy a pelear con rituales mágicos, no voy a terminar peleando con palabras mágicas, abracadabra, espectus patrón. No, no, no. Vamos a pelear con armas. Así que los anan o militares son los que van a encabezar a partir de ese momento el gobierno con un líder llamado Inca Roca. Ahí está su nombre. Se dice, se le atribuye a Inca Roca el liderazgo inicial ya, del territorio cusqueño contra los chancas. Mira, Inca Roca, ya se comienza a utilizar esa palabra. ¿Qué es lo que hizo él? Bueno, lo que él hizo fue organizar la defensa militar del Cusco con los diferentes pueblos que vivían en la región y logró frenar una primera expansión de los chancas sobre el territorio. Yo no estoy diciendo que los chancas hayan sido derrotados como pueblo, solamente los chancas no pudieron ingresar al Cusco. Esto dio ciertas ventajas. La primera situación
es que ahora los incas eran los líderes incuestionables del territorio cusqueño. Inca Roca se va a terminar casando con mujeres nobles de los diferentes pueblos del Cusco, logrando comenzar un récord especial. Tuvo 50 hijos Inca Roca, con diferentes esposas, todas como parte de una alianza con las diferentes poblaciones del Cusco. Pero también construyó ya el Yachayhuasi, que lo vamos a ver cuando hablemos del tema cultural, que es la casa del saber, la casa del conocimiento para preparar a los nobles para cuando sean gobernantes. Ahora, tras Inca Roca, el gobierno va a ser dirigido por su hijo Yaguarhuaca, ¿ya? Del cual hay un mito de que terminó siendo al parecer secuestrado por parte de los Ayamarcas. No se olviden que eran los enemigos de los incas, que no les gustaba que los incas tuvieran el dominio en la región. Lo secuestraron cuando era bebé, ¿ya? Y dice el mito de que, o la leyenda de que él lloró y lloró y lloró y lloró hasta que comenzó a llorar sangre. Y Aguarhuaca significa el que llora sangre. Así que los sacerdotes de Ayamarca le dijeron: sabes que este es un mal presagio, devuelve ese niño, si no los incas nos van a hacer llorar sangre a nosotros. Y Aguarhuaca luego se volvió líder y venció una nueva amenaza de invasión chanca. Y Huiracocha, Inca, ya, y le pongo así porque hay un Huiracocha que es Dios también, pero el Inca, Huiracocha, Inca, frena una nueva agresión de los chancas. Pero como dice ahí, y se sintió amenazado porque Chancas y Huanca dijeron: ahora sabes qué, voy a llevar a todas mis tropas y si te veo a ti y a cualquiera de la nobleza, los mato. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que hizo el valeroso Inca Huiracocha? Se fue con toda la nobleza, ¿ya? Se retiró del Cusco. Pero uno de los 70 hijos que tenía Huiracocha, llamado Cusi Yupanqui, decidió quedarse en el Cusco a intentar organizar la defensa del territorio. Juan de Betanzos, que es un cronista, ya recuerden que los cronistas son los españoles que llegaron y comenzaron a escribir sobre este proceso de los incas, termina mencionando que Cusi Yupanqui lo primero que hizo fue, junto a dos hermanos suyos, es viajar donde estaba su papá, eh, Huiracocha, y los nobles del Cusco que se habían retirado para plantearles la forma de poder establecer una alianza contra los chancas, o sea, no rendirse. Y los nobles dijeron que no querían ir, tenían miedo. Cusi Yupanqui regresa al Cusco y termina apareciendo un mito, ¿ya? ¿Cuál es ese mito? El mito es que él se queda dormido junto a un árbol y aparece una luz incandescente que lo ciega y le termina diciendo entre sueños, yo soy tu papá, ¿ya? Papá, mi papá el Inca Huiracocha. No, tu verdadero papá, el dios Huiracocha. Yo te voy a ayudar cuando vengan los chancas a atacarte. Y él se despertó. Lo que dice Juan de Betanzos también es que tras esto él se fue a diferentes pueblos de los alrededores del Cusco y le terminó pidiendo ayuda para poder defenderse en caso de este ataque, con una idea bien básica, ¿no? Ya está bien, mira, nosotros somos el pueblo más poderoso, si vienen los chancas y nos pegan, los próximos que van a ser derrotados son ustedes, así que mejor hay que hacer una alianza entre todos nosotros contra ellos. No le dicen ni sí ni no en la crónica, en este libro, lo que dice Betanzos. Lo que pasa es que cuando los chancas ya están llegando nuevamente, se queda dormido Cusi Yupanqui y aparece, ya Huiracocha le dice: pon en las partes altas de los cerros grandes piedras con ponchos y al lado ponle piedras pequeñas con una huaraca. ¿Ya? La huaraca es como una onda para botar piedras. Así que cuando llegaron los chancas y se pusieron en el centro de la ciudad, no encontraron ningún tipo de oposición. Ya creyéndose vencedores, desde las partes altas comenzaron a caer piedras por montón. ¿Ya? Los atacaron tremendamente. Y ahí viene un mito llamado el mito de los Purunraucas, ¿ya? O de los guerreros de piedra, ¿ya? Pero, así como está en el segundo check. Pero en realidad lo que pasaba es que esos pueblos que Cusillopanqui les había pedido ayuda, los ayudaron y con eso lograron botar a los chancas del territorio. Esa batalla es emblemática, y por eso le estoy poniendo ahí con un subrayado: es la batalla de Aguarpampa, la batalla del campo de sangre, se le menciona así, cuando los incas vencen a los chancas, y a partir de este momento, dice acá, este evento marca la expansión de los incas fuera del territorio cusqueño, comenzando la época imperial. ¿Ya? Cusi Yupanqui luego va a ser nombrado inca con el nombre de Pachacútec. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito, ya me está adelantando una diapositiva y es esto de acá. Precisamente a partir de ese momento comienza la época de expansión imperial. Me dice la diapositiva, no lo olviden, dice: el periodo imperial es la época de expansión territorial y política de los incas, desarrollada entre los siglos XV y XVI. No se olviden, ¿eh? No alcanzó ni un siglo. Es un imperio por lo tanto bastante joven, todavía no consolidado, y por eso es que sobre todo los pueblos recientemente conquistados, los del norte, luego se van a terminar oponiendo al dominio incaico y se ponen del lado de los españoles creyendo de que estos iban a ser sus libertadores.
Si lo ves ahí en la diapositiva, a colores, mira tú, están poniendo cuáles fueron los incas de la época. Solamente fueron tres, o sea, tres los importantes, ¿no? Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Posteriormente están Huáquera Atahualpa en la guerra civil. Pero cuando estuvieron estos incas, mira, la zona de naranja es la época que Pachacútec venció, que conquistó en base a guerras. Ahora, después le ponen de rojo Pachacútec y Tupayupanqui. Profe, ¿cómo es eso? Ah, ya lo vamos a ver más adelante. Pachacútec era el jefe político y Tupayupanqui el jefe militar. Cuando muere Pachacútec, Tupayupanqui se vuelve inca y él conquista las zonas de verde, ¿ya? Logra grandes conquistas y luego viene Huayna Cápac haciendo la máxima expansión hacia el norte. Así es como se termina estableciendo el imperio de los incas de manera progresiva. Y veamos a los gobernantes más importantes. A ver, vamos a ver ahora sí. Pachacútec, ¿ya? Pachacútec, Pachacútec, Inca Yupanqui, ¿ya? Esa figurita que está ahí la terminó haciendo un dibujante, se cree indígena, ¿ya? Que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala, que escribió una crónica llamada La Nueva Crónica y Buen Gobierno. Mira la imagen, dice el noveno Inga, así se llaman a los gobernantes, a los ingas o incas. Pachacuti Inga Yupanqui, Yupanqui está en la parte inferior, ¿ya? Pachacute Inga Yupanqui, Pachacute Inca Yupanqui, termina siendo el noveno Inca. Y acá quiero que vean algo, muchachos, ¿ya? Acá quiero que vean algo. Mira lo que él tiene en la mano. Lo que él tiene en la mano termina siendo una onda, ya una onda. La onda, ya no sé si ustedes la han visto, la huaraca, ya mejor dicho, la huaraca cuando tú la terminas tirando al aire hace un sonido como si fuera un rayo, ya un trueno. Y precisamente el trueno en la historia de múltiples pueblos es considerado ya como la imagen de la fuerza militar, ya como por ejemplo mencionar a Thor, por ejemplo, ¿no? A Zeus, ya Pachacútec tiene eso, es una característica de su liderazgo militar. Cuando hablamos de Pachacútec, ya repito, la palabra es Pachacuti, como está ahí en esta palabra. Pachacuti significa el que transforma la tierra. Se menciona de que este inca es fundamental porque pasamos de ser un pueblo pequeño en el Cusco a ser un imperio expansivo que no lo va a terminar frenando nadie. Cuando él logra vencer a los chancas en Yaguarpampa, él ahora comienza la expansión territorial. Ataca a los chancas, o sea, los invade a ellos, ataca a los huancas, sus enemigos en Junín, y luego llega hacia el territorio de los Collas. Los Collas eran el pueblo más poderoso del lago Titicaca, del reino de los Aymaras. Y tras estas victorias, Pachacútec o Cusiyupanqui se hace nombrar Pachacútec. Los Urincusco, los sacerdotes, reconocen la máxima autoridad de Pachacútec y él se convierte en la figura más poderosa de la región. A ver, a partir de esas tres victorias, lo que Pachacútec va a hacer es quedarse en el Cusco, como dice ahí en el segundo check, para organizar el gobierno. ¿Ya? Él tiene como característica ser el que inicia el imperio y el que organiza el sistema de gobierno incaico. Pero el imperio ya había comenzado a crecer y no iba a terminar frenando su expansión. Su hijo, Tupac Yupanqui, era ya el Auqui. ¿Qué cosa era el Auqui? Ya lo hemos visto antes, ¿ah? El Auqui termina siendo el príncipe, algo así, el heredero al trono. Y a Tupac Yupanqui se le dio la misión de terminar conquistando más territorios, pero a la vez iba ganando experiencia. Iba ganando experiencia militar, política, diplomática, negociaba con pueblos, etcétera. Es decir, cuando él ya llegue a ser inca, él ya tiene una gran cantidad de capacidades para poder gobernar. Por otro lado, ya por otro lado, profesor, y cuando él se quedó en el Cusco, ¿qué hizo? Ah, él dividió el imperio en cuatro suyos. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto dividido en cuatro regiones? Pachacútec se le atribuye a él que lo hizo. Reconstruye el Cusco. Se menciona, Juan de Betanzos, ese cronista, menciona de que el Cusco era una ciudad de ciénagas, es decir, un montón de pantanos, ¿ya? Y lo que él hizo fue, por ejemplo, recanalizar los canales como el Tulumayo, o los ríos como el Tulumayo para evitar las grandes inundaciones. Terminó haciendo que las construcciones ya no sean hechas de barro o de quincha, de barro, ¿ya? De adobe, sino que fueran de piedra y que terminen teniendo funciones de gobierno, ¿ya? Monumentales de gran tamaño y civiles para la población y para los líderes. Se termina reorganizando la ciudad del Cusco para tener un mejor gobierno. También durante su gobierno se va a terminar haciendo templos. Uno de ellos es el Coricancha. El Coricancha significa, a ver, cancha es recinto, palacio, o sea, un espacio grande. Cori significa oro. Coricancha es el recinto de oro y es el templo donde se rinde culto al dios Inti o al dios Sol. Ese templo ya existía. Manco Cápac lo había construido con el nombre de el Inti Cancha, pero lo que está haciendo Pachacútec es ampliarlo, embellecerlo, ponerle láminas de oro.
Lo que se menciona es que cuando los españoles llegaron buscando oro, abrieron ese templo y estaba lleno de oro en todas las paredes, el suelo, etcétera, con diamantes incrustados que hacían muestra del poder de los incas que se había terminado teniendo. Así que él lo amplía y lo embellece. Sacsayhuaman se inicia la construcción de él. Sacsayhuaman, como lo veremos la próxima clase que tenemos que ver manifestaciones culturales, es un templo, no es una construcción militar, es un templo al dios Illapa, es el dios rayo, el dios de la guerra, ya lo veremos más adelante por qué, en la próxima clase lo vemos. El Quishuarcancha era el templo al dios Huiracocha, era el otro dios importante. Profe, ¿dónde está ese en el Cusco? En el Cusco ya no está. Ah, pero vas a encontrar algo, ¿ya? En donde está la, la catedral cristiana o católica del Cusco, esta se construyó por encima del Quehuarcancho, templo Huiracocha. Y también se inicia o se establece con él la calendarización. Así como tenemos calendario de 12 meses y días y demás, Pachacuti también organizó no solamente el tiempo, ¿ya? Sino también el trabajo de la población y hasta la vida. Pero ¿cómo es eso? Es que, mira, no hay pueblo que se haya convertido en un pueblo avanzado si es que no viene teniendo orden en su organización, ¿ya? Y Pachacute terminó organizando el tiempo y el trabajo de una manera como si fueran las manecillas de un reloj que terminaba funcionando de manera adecuada. Si es que no se hizo antes, ¿ah? Pero con Pachacute se le da ese tipo de atribuciones. Por ejemplo, el trabajo era 11 meses. 11 meses parejito, trabajo para el Estado, trabajo para el pueblo, construcciones, todo, todo, todo parejo. Y había un mes de descanso, tremendo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la división de las tierras? Las tierras del Inca, del Sol y del pueblo. Recuerdan que la gente trabajaba para las tierras del Sol, para poder mantener a los sacerdotes de los diferentes dioses y para las festividades. Ese mes de festividades era festividades. Nada que fiesta patronal en el pueblo de tu papá o tu mamá, de tus abuelos, nada, nada. Acá la gente terminaba divirtiéndose un mes enterito, comían, bailaban, bebían y luego de eso a trabajar y a trabajar. ¿Ya? Ese es precisamente el modelo que estableció muy ordenado y del progreso. Después de Pachacute, cuando este ya fallece después de muchísimos años de gobierno, el eterno heredero Tupac Yupanqui ya va a terminar siendo nombrado por fin Inca. Tupac Yupanqui es un caso especial. Tupac Yupanqui es el Inca conquistador. ¿Ya? No es que tuviera varias chicas ahí buscando que sean sus novias, no. Conquistador se le dice porque es el que logra, mira lo que dice ahí, logra las mayores conquistas en favor del imperio incaico. Profe, ¿y eso qué significa? Bueno, significa de que este personaje, vamos a subrayar por ahí, logra las mayores conquistas a favor del imperio incaico, significa de que este personaje eh, no es el que logra la máxima expansión, sino es que logra la mayor cantidad de porcentaje de territorios. Mira, para que me veas lo que te estoy planteando, vamos a retroceder dos diapositivas, ¿ok? Mira, esta de acá, ¿te acuerdas? Lo que está de rojo, ya, lo conquista él cuando, militarmente, cuando su papá era el gobernante. Y lo que está de verde lo conquista él ya como inca. Si lo comparas con la zona naranja, que es la conquista militar por victorias de Pachacute, es menor. Él logra grandes conquistas militares. Es la mayor cantidad de territorios fueron conquistados por su fuerza militar, pero se le llama como el Inca conquistador. Como Aoki conquistó varios territorios, como el caso de Lochimú, el imperio de la costa, que va a ser seguramente el principal contrincante de los incas en su expansión, pero ya como inca va a terminar cerrando la frontera sur en el río Maule, por ejemplo. Ahora, a él se le atribuye las expediciones marítimas, te dije, con él se llega a Galápagos, se llega hasta Polinesia y Melanesia, tal vez se haya llegado hasta allá, hasta Oceanía, pero también se forman los aguiahuasis. Ya lo hemos visto, cuando hablamos de la organización social, en los Hatun Runas le decía que había mujeres llamadas aguias. Y estas aguias van a terminar siendo las mujeres que van a hacer servicios diferentes al gobierno, principalmente como trabajadoras, ¿ya? Haciendo textiles, haciendo comida y bebidas para las fiestas, o siendo entregadas como mujeres extras, o entregadas como sacrificio para los dioses. Eh, el Agia Huasi era la casa de las águilas y Tupac Yupanqui lo que ha tenido realmente eran grandes almacenes de mujeres que eran usadas precisamente como mano de obra para el Estado. Y por otro lado estaba el establecimiento de las tierras en propiedad. ¿Qué pasaba? Te vuelvo a repetir, ¿ah? Cuando los incas se expandían tomaban tierras, pero las tierras eran divididas entre tierra del Inca, el Sol y el pueblo. No habían tierras del Inca, te repito, las tierras eran del Estado, ya eran del gobierno. Pero lo que hizo Tupac Yupanqui es una ley bastante extraña. Él decía, cada panaca, cada familia real tiene el derecho de terminar teniendo una porción de las tierras que han conquistado en propiedad. Por lo tanto, recuerden, ya como cada panaca tiene eso, entonces las panacas que mayor cantidad de territorios conquistaran eran las que mayor cantidad de poder y propiedades tenían.
Y sin duda, los incas hasta ese momento que mayores conquistas habían logrado eran Pachacute y él. Así que las panacas o familias de estos dos incas se van a hacer poderosísimas y van a ser los más poderosos durante este periodo. No se olviden, ¿ah? Lo voy a necesitar para dentro de dos clases. La familia de Pachacuti y Tupayupanqui son poderosas por la cantidad de tierras que obtuvieron de acuerdo a la ley de propiedad de Tupayupanqui. Pero, tras este viene Huayna Cápac. Tupayupanqui muere de una manera extraña. A ver, espero que recuerden, yo les había mencionado, los incas se casaban con sus hermanas y con sus primas, ¿te acuerdas? ¿Por qué lo hacían? Porque las diferentes panacas terminaban dándole una esposa al inca para de esa manera establecer una alianza y que sus hijos puedan terminar siendo al futuro incas y que las respectivas panacas o familias reales puedan obtener beneficios. Parece que Tupac Yupanqui no terminó aceptando el elegir al más capaz de los hijos. Terminó eligiendo a su hijo Huayna Cápac para que sea el próximo heredero y esto no le gustó a las diferentes mujeres de Tupac Yupanqui y una de ellas lo asesinó. Huayna Cápac es muy niño cuando debe asumir el trono, es defendido por los militares hasta que ella asume el control del gobierno. Cuando él asume el control del gobierno, dice ahí, logra la máxima expansión territorial. Entonces vamos a recordar, mira tú, la máxima expansión. Profe, ¿qué cosa conquista él? El amarillo. Profe, pero el amarillo es poquito en comparación a lo que hace Tupac Yupanqui. Sí, pero a pesar de que es poquito, se logra la máxima expansión, precisamente por las conquistas hacia el norte. Ni siquiera eran las tierras más fértiles, pero sí la máxima expansión, que es lo que está poniendo el texto. Cierra la frontera norte, que en el pueblo de Los Pastos en Colombia, y va a establecer, o bueno, ya existía una ciudad, pero él le da un mayor valor. Esa ciudad se llama Tumebamba, actualmente se llama Quito, en Ecuador. Esa ciudad es considerada como la segunda capital del imperio. Lo pongo así entre comillas, mira tú, porque no tiene esa categoría, pero tiene mucha influencia. ¿Qué pasaba? El imperio incaico había terminado frenando su expansión. ¿Ya? Después de crecer una barbaridad con Pachacuti y Tupayupanqui, ya no crece igual, las tierras no son muy buenas. Entonces lo que se pensó era que las conquistas habían frenado porque había una gran distancia, ¿ya? Una gran distancia entre eh, la capital que era el Cusco y las regiones del norte que eran conquistadas. Entonces, por esta distancia geográfica, lo que se terminó planteando es establecer una nueva ciudad que termine sirviendo como, entre comillas, capital, que ayude a continuar con la expansión hacia el norte. Es ahí donde Tumebamba Quito va a terminar adquiriendo gran importancia. Una de las cosas que va a tener que observar Huayna Cápac es que durante su gobierno se producen una serie de rebeliones de los pueblos conquistados en el norte. ¿A quiénes? Los Tumpis de Tumbes, los Tayanes, los Cañaris, los Huaylas, los Chachapoyas, los Cañaris, un montón de pueblos se van a terminar rebelando. Y lo que dice Juan de Betanzos, nuevamente utilizamos ese cronista, es que Huayna Cápac terminó dándole el encargo a su hijo Atahualpa de terminar enfrentando y acabando precisamente con estos pueblos rebeldes. Y lo que hizo Atahualpa para demostrarle a su padre que él venía teniendo la capacidad y la autoridad para tomar esa medida o esa tarea, fue la siguiente. Él no negoció con ningún pueblo rebelde. Él agarró los ejércitos de su padre y arrasó con los pueblos al norte que se habían rebelado. De esa manera se terminó logrando las conquistas del Imperio Incaico, de ese territorio. Se logró mantener esas conquistas, pero los pueblos del norte odiaban a los incas y más a Atahualpa. Recuerden eso, estos pueblos odiaban a Atahualpa porque habían sido arrasados. No te olvides de ese dato porque lo necesito nuevamente en 2 semanas. Dice, se produce la primera llegada de las huestes de Pizarro. ¿Ya? Ah, claro. Como ya lo veremos dentro de algunas semanas, y algunos de ustedes lo deben recordar de hace un par de años atrás, los incas, ¿ya? O los españoles, van a ser sometidos o los incas van a ser sometidos por los españoles, y Pizarro a la cabeza con 3 viajes. El primero fue una desgracia, el viaje de exploración, no ha encontrado nada. El segundo es el viaje del descubrimiento, que es donde ya se conoce el Tahuantinsuyo, que es precisamente ese viaje el que estamos hablando con Huayna Cápac. Profe, aguanta. ¿Pizarro y Huayna Cápac se conocieron? No, no, no se conoce. Directamente no, pero indirectamente sí. Porque cuando los españoles llegan hay pueblos que los ven, pero cuando te digo que indirectamente lo conocen es porque los españoles trajeron enfermedades. Y una de ellas fue la viruela, la sarampión y la gripe. Si el COVID-19, si el coronavirus está matando un montón de gente, eso es nada en comparación a las enfermedades que trajeron los españoles. Así como ahora no tenemos anticuerpos contra este tipo de virus hiperresistente, pues antes no tenía anticuerpo a la gripe. O sea, los españoles estornudaban y siguen muertos. ¿Ya? La viruela de sarampión, no teníamos resistencia contra ello y moría un montón de gente, entre ellos el propio Huayna Cápac.
¿Qué es lo que pasó luego de la muerte de Huayna Cápac? Ese es otro cantar. Esa es otra cosa que vamos a ver de acá a 2 semanas, que termina siendo la llegada de Huáscar al gobierno y la guerra civil. ¿Ya? No se olviden de eso. Vamos a trabajar ahora las claves que corresponden a la semana. Yo te pediría ahorita ponle una pausa al video y mira las preguntas, que tú ya las debes tener en tu boletín. Léelas, repásalas. Hay varias preguntas que ya las hemos hecho en semanas anteriores. Hay varias otras que todavía no las hemos hecho, ¿ya? Y lo vamos a hacer en una clase posterior, pero te voy a dar las claves ahorita. Ya anda marcándolas, por favor, la que te salgan bien, la que no, la vamos a ir trabajando, para eso estamos, para ayudar. Bien, bueno muchachos, ya le dieron nuevamente play al video, ¿ya? Así que vamos a ver las preguntas. La pregunta uno me dice, los quipus más antiguos fueron hallados en. No te olvides que los quipus, todavía no lo hemos visto a detalle, ya lo hemos hablado. ¿Ah? Los quipus son estas cuerdas anudadas de diferentes colores que servían para poder hacer cuentas, para poder cobrar impuestos, para poder hacer los censos. Y esto lo manejaban los quipu camayocs. Pero la pregunta no es quién lo dirigía, la pregunta es ¿de dónde están los quipus más antiguos? Y la respuesta es en Caral. En Caral, acá en Lima, antes de Chavín. Ya se han encontrado precisamente quipus en la zona. No hace mucha referencia a los incas, pero la pregunta o la respuesta es Caral. La 2 me dice, los grandes depósitos estatales para la población incaica eran llamados. Cuando hablamos de depósitos estatales estamos hablando de los almacenes. También lo vamos a ver en la próxima semana, de acá a 2 semanas, ¿ya? Pero los incas tenían los tambos. ¿Te acuerdas los tambos? Los tambos terminaban siendo las posadas. Pero también en el Capañán habían grandes almacenes de alimentos, ciudades enteras de alimentos, decían los españoles, y eso se les conocía con el nombre de, ¿cómo se llama? Colcas. La clave es la clave A de avión. Pregunta 3. Al encargado de las cuentas o elaborar quipu se le llama. El que maneja quipu se llama quipu camayoc. Así que la clave es D de dedo. También lo veremos en un par de semanas. El fundador del Tahuantinsuyo e iniciador de la época imperial. ¿Quién es? Cusillupanqui, Pachacútec. No se olviden, la clave es la C de casa. 5. Muchos cronistas señalan que el vencedor de los Chancas tras la batalla de Huarpampa fue. Bueno, ese personaje es Pachacútec, así lo conocemos nosotros ahora. Pero recuerden que su nombre original era Cusillupanqui. La E de enano. Pregunta número 6 me dice, ¿cuántos suyos forman el Tahuantinsuyo? ¿Te acuerdas? Tawa, ¿qué significa? 4, así que la clave es D de dedo. Pregunta 7, el encargado de gobernar cada suyo, Inca, es. ¿Cómo se llama el que gobierna cada suyo? También lo vamos a hacer en un par de semanas. Se llama Apo Suyo o también se le conoce con el nombre de Apo Cuna, ¿ya? Y la clave termina siendo la clave de dedo, ¿ya? O la E de nano, disculpa. 8. Al jefe de familia, eso está en tu librito. Al jefe de familia, al jefe de una familia se le llama Purej. Y al jefe de 100 familias se le conoce con el nombre de Pachaca Camayok, ¿ya? Así que la clave es la D de dedo. Pachaca es 100. Camayok es dirigente, gobernante. Pregunta 9. El chasqui cumple para el incanato la función de qué? No te olvides, él es el que va corriendo de un lugar a otro, él es el mensajero, la sede de casa. Y la última pregunta es, a la autoridad que controla a los pueblos o comunidades se les denomina Ayyuca, pero también se le llama de otra manera. El Ayu es dirigido por un personaje llamado Curaca, también llamado Ayyuca, pero la clave es la I de nano. Bueno muchachos, ese ha sido el avance de esta semana, ya con respecto a el tema de la organización del desarrollo histórico de los incas. La siguiente semana vamos a trabajar el desarrollo cultural, ¿ya? Educación, religión, arquitectura, cerámica, lo vemos en la próxima clase. Así que nos vemos hasta la próxima, muchachos.